La sangre tenía sabor a hierro oxidado, y Evelyn Hayes sabía que no era la primera vez que lo probaba. El frío cemento del aparcamiento se le clavaba en la espalda mientras la sombra de Leo Stone bloqueaba el gris cielo de diciembre. Sus nudillos aún estaban rojos por el impacto. Detrás de él, otras tres figuras rondaban como buitres. Tyler, Marcus y Jake, con sus teléfonos grabándolo todo. ¿Te crees mejor que nosotros? La voz de Leo resumaba veneno. La becaria que huele a perro mojado. Los dedos de Evelyn encontraron el colgante de plata en su garganta, un lobo tallado en metal antiguo, cuyos ojos parecían brillar con vida. En el momento en que su sangre lo tocó, algo cambió en el aire. La temperatura cayó 10 degrees en segundos, a 5 metros de distancia. En la helada naturaleza salvaje, 36 pares de ojos ámbar se abrieron simultáneamente. Leo levantó el pie, apuntando a sus costillas. Fue entonces cuando el teléfono de Marcus capturó al primer lobo, enorme y lleno de cicatrices, emergiendo de los árboles detrás de ellos. Antes de continuar, por favor, deja un me gusta y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, volvamos a la historia. 6 horas antes, a las 8:30 de la mañana, Evelyn entró en la clase de Fisiología Animal Avanzada y eligió su asiento habitual en la esquina trasera. La sala de conferencias rebosaba de bolsos de diseño, los últimos MacBook y Leo Stone presidiendo la fila central. La influencia de su padre, Dean, irradiaba de él como colonia. Mira quién ha salido del bosque. Tyler susurró lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Huele como si algo se hubiera muerto en su mochila. Ella no reaccionó. Nunca lo hacía. Eso solo los hacía más crueles. El profesor Anderson entró, agitando una pila de exámenes calificados. Antes de comenzar, debo felicitar a la señorita Hayes. Otra vez una puntuación perfecta. De hecho, ha logrado algo extraordinario. Las calificaciones más altas en los 40 años de historia de este programa. La sala se quedó en silencio. El teléfono de Leo vibró con un mensaje de su madre, visible desde 2 filas más atrás. ¿Por qué no puedes ser más como esa chica, Hayes? Tu padre dice que es brillante. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el teléfono con fuerza. Después de clase, Leo la acorraló junto a las taquillas. ¿Te crees especial? La empujó con fuerza y los libros de texto se esparcieron por el suelo. Una huérfana caritativa que juega con conejos. Evelyn se arrodilló en silencio y recogió sus libros. Una fotografía descolorida cayó de su libro de anatomía. Ella misma a los 10 años, de pie junto a su madre delante de una cabaña rodeada de lobos. Leo la agarró. ¿Qué demonios es esto? Devuélvemela. Fueron sus primeras palabras hacia él en todo el semestre. ¿O qué? La sostuvo en alto, estudiando la imagen. No son perros. Dios, ¿son lobos? Susurró ella. 36 lobos. Algo brilló en sus ojos. No era miedo, sino lástima por él. Esa mirada, ese único momento en el que ella sintió lástima por él, encendió algo cruel en Leo Stone. Se guardó la foto en el bolsillo. Reúnete conmigo en el aparcamiento trasero después de tu laboratorio del mediodía o publicaré esto por todas partes. Una chica loca que cree que la han criado los lobos. A tu comité de becas le encantará. Se levantó lentamente, tocando inconscientemente con la mano el colgante oculto bajo su cuello. Estás cometiendo un error, Leo. El único error, gruñó él, fue dejar entrar a basura como tú en nuestra escuela. Mientras se alejaba furioso con su pandilla, Evelyn permaneció inmóvil, con los dedos apretando el colgante del lobo con tanta fuerza que le salía sangre. Afuera, aunque nadie lo notó, todos los perros en un radio de 1 milla habían dejado de ladrar. Se avecinaba una tormenta, y Leo Stone no tenía idea de que él mismo la había provocado. Volvamos al presente, 12:45 p.m. El impacto le dejó sin aliento a Evelyn. El puño de Leo le había dado en el estómago, doblándola sobre el cemento helado. El estacionamiento trasero, escondido detrás del edificio médico. Sin cámaras, sin testigos, excepto sus 3 leales sombras, se había convertido en su arena de juicio. Dije, Neil, Leo la agarró por el pelo oscuro
y le echó la cabeza hacia atrás. Pide perdón por hacerme quedar en ridículo, por hacer que mi madre me compare con basura sin valor como tú. La sangre brotaba de su labio, que se había partido contra el pavimento. Marcus seguía filmando, riéndose. Esto es oro. La estudiante perfecta finalmente se derrumba. ¿Quieres ver cómo se rompe algo? Jake pateó su mochila caída, esparciendo los suministros médicos. ¿Qué hay de esas notas perfectas cuando ni siquiera puedes caminar hasta clase? La visión de Evelyn se nubló, pero no por las lágrimas. No había llorado desde el día en que bajaron el ataúd de su madre a la tierra helada, hacía 14 años. A través de la neblina, vio a Tyler pisotear su libro de anatomía. Una huella de bota embarrada destruía meses de cuidadosas notas. Seguía sin hablar. Leo le soltó el pelo y dio vueltas a su alrededor como un depredador. Quizá realmente te criaron los animales. Ni siquiera sabes suplicar como es debido. Intentó ponerse de pie. La rodilla de Leo se clavó en sus costillas, haciéndola caer de nuevo. Esta vez tosió, y unas manchas rojas salpicaron el cemento gris. Ya está, se burló. Ahora pareces lo que realmente eres. Nada. La mano de Evelyn encontró el colgante del lobo, ahora resbaladizo por su propia sangre, que le había cortado el cuello. El metal estaba increíblemente caliente, casi vivo. La voz de su madre resonó en un recuerdo tan profundo que le dolía. Recuerda, querida, cuando los humanos muestran su peor naturaleza, lo salvaje recuerda sus deudas. El pacto que hicimos protege nuestro linaje. Nunca estás sola. Ella pensaba que solo era una de las historias de su madre. Los cuentos que le contaba durante esos largos inviernos en la cabaña sobre la conexión de su familia con la manada, sobre deudas que trascendían la muerte, sobre promesas escritas en olores y sonidos en lugar de palabras. Una oportunidad, susurró Evelyn, su voz. Vete ahora, se rió Leo con dureza y fealdad, o lo que tú llamas tu manada de lobos imaginaria. Sacó la fotografía que había robado. ¿Deberíamos quemar esto publicado en línea primero? Las delirios de la chica psicópata. Las palabras murieron en su garganta. El viento que aullaba segundos antes se detuvo por completo. No se ralentizó, se detuvo. Los árboles que rodeaban el estacionamiento se quedaron congelados. Ni una sola hoja se movía. La temperatura bajó tan rápido que su aliento salía en densas nubes blancas. ¡Qué demonios! La voz de Tyler se quebró. Todos los pájaros a la vista se lanzaron al cielo en una nube negra de pánico. Las ardillas abandonaron sus árboles, incluso los insectos se callaron. El mundo natural se estaba evacuando. Marcus bajó el teléfono, con las manos temblorosas. Chicos, ¿oyéis eso? Al principio nada. Luego, bajo el silencio antinatural, un sonido que precedía a la civilización, el suave golpeteo de patas sobre la tierra helada. No un solo par, sino docenas. Solo son perros, balbuceó Jake, retrocediendo hacia los coches. Perros callejeros, o algo así. Evelyn, todavía de rodillas, con sangre goteando de su boca, comenzó a reír. Al principio suavemente, luego cada vez más fuerte. No era la risa de la histeria, sino de alguien que finalmente había comprendido una verdad que siempre había sospechado. No son perros, dijo, escupiendo sangre sobre el cemento, donde se evaporó con el frío repentino. Y no son callejeros. Leo la agarró por el cuello y la levantó. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ella lo miró a los ojos y por primera vez en todo el semestre sonrió. Tenía los dientes manchados de sangre, pero su mirada transmitía una certeza absoluta. Yo no he hecho nada. Ellos han decidido venir. ¿Quiénes? Su voz se elevó, el miedo rompiendo a través de la rabia. La respuesta no vino de Evelyn, sino del propio bosque. En las sombras entre los árboles, en perfecta sincronía, 72 ojos se abrieron de color ámbar dorado, antiguos y ardientes con una inteligencia que no pertenecía a un simple animal. No parpadearon, no vacilaron, observaban. El teléfono de Marcus cayó al suelo, aún grabando mientras él retrocedía tambaleándose. En el fotograma del video, apenas visibles a través de las sombras invernales, unas formas enormes comenzaron a avanzar, con una formación demasiado perfecta y deliberada como para ser aleatoria.
El primer lobo salió a la pálida luz de diciembre, lleno de cicatrices, magnífico y más grande que cualquier lobo que Leo hubiera visto jamás en los documentales. El tejido cicatricial sobre su oreja izquierda reflejaba la luz, una herida que parecía deliberada, casi ritual. Detrás de él, emergiendo de todas las direcciones como fantasmas que habían cobrado forma, llegaron el resto. Otros 35 lobos se materializaron desde la naturaleza salvaje, con su aliento empañando el aire gélido, moviéndose con el propósito unificado de un ejército que respondía a una llamada que llevaba 14 años gestándose. Los lobos se colocaron en una formación perfecta, una media luna viviente de músculos, pelaje y poder apenas contenido. Eran 36, cada uno único, pero moviéndose con una inteligencia sincronizada que desafiaba el caos habitual de la naturaleza. El más grande, el alfa con cicatrices, se colocó en el centro, con su enorme cuerpo, alcanzando fácilmente los 1,20 metros a la altura de los hombros. Las piernas de Tyler cedieron. Se derrumbó de rodillas, la orina oscureciendo sus vaqueros de diseño. Esto no es real, no puede ser real. ¡Cállate!, siseó Leo, pero su voz se quebró como la de un adolescente. Seguía agarrado al cuello de Evelyn, aunque ahora parecía menos un gesto de dominio y más como si se aferrara a lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto loco. El alfa dio un paso adelante, solo uno. El sonido de esa única pata tocando el cemento resonó como un trueno en el silencio antinatural. Sus ojos, de un ámbar antiguo salpicado de oro, nunca se apartaron del rostro de Leo. Marcus buscó a tientas su teléfono caído, con las manos temblando tanto que no podía agarrarlo. Tenemos que correr. Tenemos que... No. La voz de Evelyn atravesó su pánico con claridad, a pesar de la sangre que aún goteaba de su labio partido. Correr desencadena el instinto de persecución. Si corres, te conviertes en presa. Tú los controlas. Jake la acusó, aunque no se había movido ni un centímetro, paralizado como un conejo que percibe la presencia de un halcón. Algún tipo de truco, animales entrenados. Evelyn se rió suave y genuinamente divertida. No se puede entrenar esto. No se puede controlar esto. Ella puso su mano sobre la muñeca de Leo, sin luchar, solo tocando. «Suéltame, Leo. Si te suelto nos matarán. No se han movido porque no les he dado motivos para hacerlo, pero tu mano en mi garganta sí es un motivo». Inclinó ligeramente la cabeza y todos los lobos se inclinaron hacia adelante en respuesta. Eso es un motivo. Los dedos de Leo se abrieron como una trampa que se abre de golpe. Tropezó hacia atrás, casi cayéndose sobre Tyler. Evelyn se levantó lentamente, con movimientos deliberados. La sangre seca de su rostro reflejaba la pálida luz invernal, haciéndola parecer un personaje salido de una antigua saga. Se sacudió la suciedad del abrigo rasgado con el aire despreocupado de alguien que se levanta de un picnic, no de una paliza. Quería saber qué soy. Avanzó y los lobos se apartaron para dejarla pasar como un mar viviente. Soy la chica que eligió la bondad cuando tú elegiste la crueldad. La que los salvó cuando la ley dijo, dejad que mueran. Se detuvo junto al alfa y le acarició el espeso pelaje del cuello con la mano. El lobo, ese enorme depredador capaz de desgarrar la garganta de un hombre en segundos, se inclinó hacia ella como un gato doméstico. Hace un año, continuó Evelyn, con la voz cargada del peso del recuerdo. Los encontré en trampas de acero, trampas legales, de las que retienen, pero no matan rápidamente. Llevaban allí 3 días. Los cachorros lloraban por sus madres, que no podían alcanzarlos. Los adultos se mordían las patas para intentar escapar. Marcus había conseguido coger su teléfono y lo sostenía como un escudo. La notificación de la retransmisión en directo parpadeaba de alguna manera. Lo había estado retransmitiendo todo. Los comentarios llegaban demasiado rápido para leerlos. Tenía una elección, dijo Evelyn. Marcharme, seguir la ley, dejar que la naturaleza siguiera su curso o arriesgarlo todo para ayudar. Señaló con un gesto el semicírculo de lobos. Yo los elegí a ellos y hoy ellos han elegido recordar. Esto es una locura. Leo tartamudeó. Los lobos no hacen eso. No pueden. Los animales no funcionan así. No.
Evelyn lo miró con una mezcla de lástima y decepción. Has estudiado biología durante 3 años y aún no entiendes a los animales que viven en manada. ¿Recuerdas? Lloran a sus muertos, celebran los nacimientos, guardan rencor, y sí, ella rascó detrás de la oreja del alfa y él movió la cola una vez. Pagan sus deudas. La foto que Leo había robado salió volando de su bolsillo, impulsada por una brisa repentina que no tocó nada más. Aterrizó entre ellos, boca arriba, la joven Evelyn y su madre, rodeadas por la misma manada. 14 años más joven, pero inconfundible. Eso es imposible, susurró Jake. Los lobos no viven tanto tiempo en la naturaleza. Estos no son lobos normales, respondió Evelyn. Mi madre era su sanadora, su amiga. Ayudaba a parir a sus cachorros, curaba sus heridas, compartía el calor de nuestra cabaña durante los inviernos más duros. Cuando murió, su voz se quebró por un momento. Vinieron a su funeral, todos ellos. Cantaron para que descansara en paz. El alfa avanzó, acercándose a Leo con pasos mesurados. Leo se apretó contra Tyler, que se apretó contra Jake, que se apretó contra Marcus, hasta que los cuatro quedaron respaldados contra el BMW de alguien. No había ningún sitio al que huir. El lobo se detuvo a 1 metro de distancia, tan cerca. Podían ver la inteligencia en esos ojos ámbar. No eran humanos, pero sí igual de complejos. La cicatriz sobre su oreja izquierda era, sin duda, intencionada. Evelyn se fijó en 3 líneas paralelas que parecían marcas de garras, pero demasiado perfectas para ser de un combate. Está marcado, susurró, comprendiendo todo de golpe. Mamá lo marcó, le hizo prometer. Tocó su colgante, el lobo tallado cálido contra su palma para proteger su linaje. Los labios del alfa se retiraron, revelando dientes diseñados por la evolución para aplastar huesos. Pero no era una amenaza, era casi una sonrisa. Él entendía cada palabra. Por favor, gimió Leo, toda su bravuconería, su cruel confianza se habían evaporado como la niebla matinal. Por favor, lo siento. No sabía que no lo hacía. No sabías lo que Evelyn preguntó en voz baja, que tenía protección o que era una persona a la que no valía la pena torturar. Se acercó, con toda la manada siguiéndola como una marea lupina. Varios lobos más jóvenes, a los que ella había liberado de las trampas, la flanquearon directamente. Su lealtad era absoluta. Esto es lo que va a pasar, dijo, con una voz que transmitía una autoridad que no tenía nada que ver con el volumen y todo que ver con los 36 depredadores que respaldaban sus palabras. Vas a borrar todos los videos que has grabado. Te vas a marchar y vas a recordar este momento cada vez que pienses en hacer daño a alguien que parezca más débil que tú. Sí, Leo jadeó. Sí, cualquier cosa. Haremos cualquier cosa. No he terminado. Evelyn sacó su propio teléfono y le mostró la pantalla a la cámara de Marcus, que seguía transmitiendo. Tu transmisión en vivo tiene 43,000 espectadores. Todos han visto lo que pasó aquí. La paliza, la sangre. Sonrió, y fue una sonrisa tan cortante como el viento invernal. Y han visto la respuesta de la naturaleza. Los comentarios se dispararon. Las capturas de pantalla ya se estaban difundiendo por las redes sociales. Marsh Wolf Girl era tendencia. Alguien había etiquetado a la universidad, a la policía, a las cadenas de noticias locales. Ya has terminado aquí, dijo simplemente. No porque yo te vaya a hacer daño. No porque ellos te vayan a hacer daño, señaló a los lobos, sino porque ahora todo el mundo sabe lo que realmente eres. Tyler lloraba, con sollozos profundos y desagradables. Jake se tapaba la cara con las manos. Marcus seguía filmando con la dedicación de alguien en estado de shock total. Pero Leo miraba a Evelyn como si la viera por primera vez. ¿Tú planeaste esto?, la acusó débilmente. No. Ella negó con la cabeza. Le ruego al universo que nunca necesite esto. Cada día que me atormentabas, esperaba que simplemente pararas, que te aburrieras, que siguieras adelante, que tal vez incluso maduraras. Se tocó la sangre que aún se secaba en su labio. Pero elegiste la violencia, y la violencia. El alfa emitió un sonido, grave y retumbante, que no necesitaba traducción.
La violencia despierta promesas muy antiguas. Se dio la vuelta para marcharse y toda la manada comenzó a moverse con ella, pero se detuvo y miró atrás una vez más. Leo, esa foto que robaste es tuya. Que te recuerde que la chica que veías como presa nunca estuvo sola. Solo eligió la misericordia. Los lobos comenzaron a dispersarse, fundiéndose de nuevo en el bosque con la misma inquietante sincronización con la que habían llegado. Todos excepto el alfa, que se quedó, con su rostro lleno de cicatrices fijo en Leo, con una expresión que prometía consecuencias si no se aprendía la lección. Oh, añadió Evelyn, casi como una reflexión tardía. Probablemente deberías comprobar lo que hay en tu bolsillo, el que guardabas mi foto. La mano de Leo se movió automáticamente hacia el bolsillo de su chaqueta, sacando algo que le hizo soltarlo inmediatamente, retrocediendo con un grito ahogado. Era un diente de lobo, antiguo, amarillento y tallado con el mismo símbolo que el colgante de Evelyn, envuelto en un trozo de papel con una sola línea escrita en lo que parecía inquietantemente sangre seca. 200 Hudson. Las secuelas. El aparcamiento parecía increíblemente vacío después de que el grupo de Leo huyera. Sus caros coches se alejaban chirriando con la desesperada urgencia de una presa que escapa de sus depredadores. Evelyn se quedó sola un momento, balanceándose ligeramente, mientras la adrenalina finalmente liberaba sus músculos. Entonces, sus rodillas se doblaron. No cayó al suelo. El alfa estaba allí, con su enorme cuerpo sosteniéndola, mientras ella se derrumbaba contra su pelaje. Las lágrimas brotaron entonces, acumuladas durante años desde aquel horrible día de invierno en que, con 10 años, se había parado junto a la tumba de su madre y se había prometido a sí misma que nunca volvería a llorar. La manada la rodeó. 36 cuerpos cálidos crearon una fortaleza viviente. Algunos se tumbaron, creando una alfombra de pelaje. Otros montaron guardia. Los más jóvenes, a los que ella había salvado, se apretujaron a su lado, ofreciéndole el simple consuelo de su presencia. «Estoy tan cansada», susurró al pelaje del alfa. «Tan cansada de ser fuerte». «Entonces no lo seas». Una voz pareció susurrarle, aunque ningún lobo había emitido ningún sonido. «No con nosotros». Hace un año, la noche del rescate, el recuerdo la invadió como una ola, sacado de algún lugar profundo por el olor familiar del pelaje del lobo y el pino invernal. Había estado caminando por los viejos senderos detrás del campus, aquellos que los demás estudiantes evitaban, buscando la soledad que se había convertido en su única compañera real. Los gritos comenzaron justo después del atardecer. No eran humanos, pero de alguna manera eran peores. El tipo de sonido que hablaba de un sufrimiento más allá de lo comprensible. La trampa era ilegal, pero estaba ingeniosamente escondida, colocada en una propiedad privada justo al otro lado de la frontera federal, donde las regulaciones se volvían confusas. 36 lobos, desde cachorros hasta ancianos, cada uno atrapado en mandíbulas de acero diseñadas para sujetar pero no matar rápidamente. El cazador furtivo volvería por la mañana para recoger las pieles de los que hubieran sobrevivido a la noche. El cachorro más pequeño no podía tener más de 8 semanas. Su diminuta pata estaba aplastada en una trampa diseñada para presas adultas. Su madre, atrapada en su propia trampa a 1,5 metros de distancia, se había rozado el hocico hasta dejarlo en carne viva al intentar alcanzar a su cría. Evelyn no lo dudó, ni siquiera cuando se dio cuenta de que no tenía herramientas, ni ayuda, ni derecho legal para intervenir. Había aprendido el funcionamiento de las trampas de su madre, no para colocarlas, sino para comprender al enemigo. Cada trampa requería diferentes puntos de presión, diferentes ángulos de fuerza. Sus manos sangraron en cuestión de minutos. Se le rompieron las uñas. Para cuando llegó a la 10ª trampa, ya no sentía los dedos por el frío invernal. El alfa había sido el más receloso, observándola con esos antiguos ojos ámbar mientras ella trabajaba en su trampa. Cuando finalmente lo liberó, no huyó. En cambio, cojeó hasta el siguiente lobo atrapado y la miró, esperando. Trabajaron juntos toda la noche. Él la protegía mientras ella trabajaba,
ofreciéndole ocasionalmente su propia fuerza cuando las manos humanas de ella no eran suficientes. Al amanecer, su chaqueta estaba hecha jirones, sus manos parecían carne cruda y los 36 lobos estaban libres. Entonces se derrumbó. El agotamiento la venció en pleno movimiento. Se despertó horas más tarde y se encontró rodeada de lobos dormidos. El cuerpo del alfa se curvaba a su alrededor para darle calor. Sobre su pecho había un pequeño manojo de hierbas, acónito y milenrama, remedios naturales que la manada había reunido de alguna manera. Cuando finalmente se levantó para marcharse, el alfa hizo algo sin precedentes. Se acercó a ella, le tomó suavemente la muñeca con sus enormes mandíbulas y la mordió, no lo suficiente como para romper la piel, solo lo necesario para dejar marcas, una reivindicación, una adopción. Ella pensó que eso sería todo. Una noche mágica de la que nunca hablaría, sabiendo que nadie la creería. Se equivocaba. Presenta la cabaña. El alfa la empujó, rompiendo su ensimismamiento. Empezó a caminar hacia el bosque, deteniéndose para mirar atrás. El mensaje era claro. Síguelo. La manada se movía como una sola entidad, con Evelyn en su centro. Conocía mejor que ningún edificio del campus las profundidades del bosque. El camino estaba cubierto de maleza, pero le resultaba familiar. Sus pies recordaban cada ruta, cada piedra. Después de 20 minutos, llegaron a un claro que no había visto en 5 años. La cabaña de su madre se alzaba como algo salido de un cuento de hadas. Pequeña, de madera, cubierta por la hiedra, pero aún sólida. Los lobos la habían mantenido en buen estado. Se dio cuenta de que los arañazos recientes en la puerta mostraban dónde habían mantenido alejados a otros animales. El jardín, ahora salvaje pero próspero, mostraba signos de cultivo deliberado. El alfa empujó la puerta con su hocico lleno de cicatrices. Dentro, el tiempo se había detenido. Los libros de su madre, las hierbas, sus investigaciones, todo conservado por el aire seco de la montaña y la vigilancia de la manada. Pero fue el escritorio lo que atrajo a Evelyn, concretamente el diario de cuero abierto, como si estuviera esperando. La letra de su madre, elegante, incluso cuando escribía deprisa. 10 de diciembre, el 10º cumpleaños de Evelyn. El cáncer está ganando. Quizás me queden unas semanas, pero la promesa se mantendrá. Me he asegurado de ello. El alfa lleva mi marca y a través de él, el pacto pasa a mi hija. Ella aún no sabe lo que es, lo que nuestra estirpe siempre ha sido. Somos el puente entre lo salvaje y lo domesticado, entre el instinto y el intelecto. Cada generación nace alguien que puede oír ambos lenguajes, que puede estar entre dos mundos. Los lobos lo saben, siempre lo han sabido. Protegieron a mi madre y a su madre, y ahora protegerán a Evelyn. Pero ella debe elegir por sí misma, sin mi influencia. Dejaré este diario donde ella lo encuentre cuando esté lista, cuando haya demostrado su valía. La manada sabrá cuándo. Las manos de Evelyn temblaban mientras pasaba las páginas, encontrando una entrada tras otra sobre su herencia. Su abuela, que había corrido con los lobos durante la depresión. Su bisabuela, que había llevado a una manada a un lugar seguro durante la expansión hacia el oeste. Una y otra vez, una línea de mujeres que se habían interpuesto entre dos mundos. Luego encontró las entradas recientes, excepto que no estaban escritas con la letra de su madre. Estaban escritas con la suya. Fechas del año pasado, documentando encuentros que no recordaba haber tenido. Conversaciones con la manada que ella creía que eran sueños. Noches que había atribuido a desmayos inducidos por el agotamiento, en las que aparentemente había corrido con ellos bajo la luna llena. 15 de noviembre, el puente está despertando. Ella vino a nosotros anoche, aunque su mente humana no lo recuerda. Corrimos por los viejos caminos, nos mostró terrenos de caza seguros, lejos de los asentamientos humanos. El pacto se fortalece. El alfa emitió un suave sonido, llamando su atención. Estaba de pie junto a otra estantería donde había una pequeña caja de madera. Dentro, envueltos en el pañuelo de seda de su madre, había 3 objetos. Un segundo colgante de lobo, idéntico al suyo, pero más antiguo. Un frasco con algo que parecía luz de luna líquida,
y una fotografía que nunca había visto. En ella aparecían 5 mujeres de pie en esa misma cabaña, su madre, su abuela y otras 3 que no reconocía. Todas llevaban el colgante del lobo. Todas tenían los mismos flecks dorados inusuales en sus ojos marrones que Evelyn veía en su propio espejo. Pero fue el fondo lo que le detuvo el corazón. Detrás de las mujeres no había 5 lobos, sino cientos. Todo un valle lleno de ellos, todos mirando a la cámara con esa misma inteligencia ancestral que había visto en los ojos del alfa, en la parte inferior de la foto, en la escritura de su madre. La reunión del solsticio de invierno de 2010. La última vez que todas las manadas respondieron a la llamada hasta que Evelyn reclamara su derecho de nacimiento. ¿Derecho de nacimiento?, susurró Evelyn. El alfa se acercó a la pared y raspó con la pata una tabla específica. Esta se abrió hacia adentro, revelando una habitación oculta que ella no sabía que existía. Lo que vio dentro le revolvió el estómago. Había mapas cubriendo todas las paredes, no solo del bosque local, sino de toda la región. Alfileres rojos marcaban ubicaciones, fechas, patrones. En el centro, un enorme gráfico seguía la población de lobos en 3 estados. Todas las líneas convergentes apuntaban a una sola fecha marcada con tinta roja fresca, el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, dentro de 11 días. En la parte inferior del gráfico, con una letra que era sin duda reciente, pero definitivamente no era la suya, alguien había escrito: "El puente debe elegir. Las manadas están llegando. Todas ellas. El pacto exige una respuesta. Él lo sabe. El hijo de Stone solo fue el comienzo. Se mueven esta noche". El alfa se tensó de repente, erizando el pelo. Todos los lobos de la cabaña se quedaron quietos, girando la cabeza hacia la puerta. A lo lejos, Evelyn oyó motores. Muchos de ellos se acercaban. Cogió el diario y lo metió en su abrigo justo cuando su teléfono explotaba con notificaciones. La retransmisión en directo de Marcus se había vuelto viral. Pero eso no era lo peor. Un mensaje de texto de un número desconocido acompañado de un video. Tu novio Leo presentó una denuncia que decía: "Estás dirigiendo un santuario ilegal para lobos. Agentes federales, oficiales estatales de vida silvestre y control de animales están en camino. Tienen órdenes de matar a cualquier lobo que se considere peligroso". El video mostraba una caravana de vehículos oficiales. En el coche que iba en cabeza, visible a través del parabrisas, estaba sentado el padre de Leo, Dean Stone, con una sonrisa de satisfacción. Pero eso no fue lo que heló la sangre de Evelyn. Detrás de Dean Stone se sentaba otra figura a la que reconoció por unos recortes de periódico antiguos que había en la habitación secreta de su madre. Richardson Blackwood, el promotor industrial que llevaba 20 años intentando comprar esas tierras. El hombre contra el que su madre había luchado en los tribunales durante sus últimos años. El hombre cuya firma figuraba en los permisos originales para colocar trampas del año pasado. El alfa se apretó contra su pierna y de repente lo entendió. Esto nunca había tenido que ver con el acoso. Nunca había tenido que ver con el ego de Leo. Se trataba de la tierra, la reunión, el pacto, y Leo Stone solo había sido el cebo para atraerla. Martes, 6 en Nilsson, la escalada. El convoy llegó al amanecer. 13 vehículos, formando un semicírculo alrededor de la cabaña, como depredadores acorralando a su presa. Evelyn no había dormido. Había pasado la noche leyendo los diarios de su madre mientras la manada montaba guardia, con los ojos brillando por turnos en la oscuridad. Dean Stone salió primero, con su traje planchado absurdamente impoluto en contraste con el salvaje entorno. «Señora Hayes», la llamó, con una voz que transmitía la autoridad de alguien a quien nunca le habían dicho que no. «Tenemos que hablar de los animales peligrosos que está albergando». Evelyn salió lentamente, flanqueada solo por 2 lobos, el alfa y una hembra a la que había bautizado como Luna durante el rescate del año pasado. El resto se había fundido con el bosque ante su orden susurrada, invisibles pero presentes. «Buenos días, Dean Stone». Mantuvo la voz firme.
Son acusaciones interesantes viniendo de un hombre cuyo hijo se enfrenta a cargos por agresión. Detrás de él, agentes de 3 agencias formaban una fila: Policía Estatal, Servicios Federales de Vida Silvestre y Control de Animales. En cada vehículo se veían rifles a través de las ventanas. Equipamiento para matar. La transmisión en vivo de su novio se volvió viral, continuó Stone, con satisfacción en cada palabra. 36 lobos peligrosos respondiendo a la orden de una niña sugiere tráfico ilegal. Programas de cría no autorizados. Tal vez incluso manipulación genética, replicó Evelyn. Sugiere que los animales recuerdan la bondad, pero supongo que usted no entendería ese concepto. El agente Chen, de la Policía Estatal, dio un paso al frente, claramente incómodo. Señora Hayes, tenemos informes de peligro público. Necesitamos inspeccionar las instalaciones y evaluar los animales presentes. ¿Tienen una orden judicial? Chen dudó. Estamos actuando en circunstancias excepcionales que requieren una respuesta inmediata. Evelyn sacó su teléfono. ¿Quieres ver los 40,000 comentarios de la retransmisión de ayer? ¿Los que llaman héroes a los lobos? ¿O quizás las imágenes de su hijo Dean envenenando mentiras? Ladró Stone. Mi hijo se estaba defendiendo de una mujer claramente inestable que comanda a depredadores salvajes. El movimiento entre los árboles llamó la atención de todos, no los lobos ni los periodistas. 3 furgonetas de noticias habían seguido al convoy. Las cámaras ya estaban grabando. La historia era demasiado sensacional como para ignorarla. Una universitaria controla una manada de lobos. Entre ellos se encontraba Richardson Blackwood, rezagado, pero observando todo con ojos calculadores. Llevaba una carpeta que Evelyn reconoció como escrituras de propiedad, las mismas por las que su madre había luchado hasta morir. Señorita Hayes, llamó Blackwood con suavidad, todo esto podría desaparecer. Véndame la tierra. Me aseguraré de que los lobos sean reubicados en un santuario adecuado y usted podrá terminar sus estudios sin interferencias. Un santuario, repitió Evelyn con tono seco, como la reserva de caza que intentó establecer el año pasado, aquella en la que los clientes adinerados podían cazar animales atrapados. El guardabosques Johnson, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se movió incómodo. Él había sido quien rechazó la solicitud de Blackwood para crear el coto. Evelyn recordó que su madre había proporcionado los datos sobre el impacto medioambiental que lo habían echado por tierra. «¡Mirad!», gritó alguien. El Porsche rojo de Leo Stone se detuvo con la música a todo volumen. Leo salió con gafas de sol de diseño a pesar del amanecer gris, sosteniendo su teléfono. «Buenos días a todos. Soy Leo Stone. Continuamos con la increíble historia de ayer. Veamos si la chica lobo se rinde pacíficamente». La notificación de la transmisión en vivo se iluminó inmediatamente. 70,000 espectadores en aumento. «Trajiste a los periodistas», observó Evelyn, mirando a Dean Stone. «Y tu hijo trajo las redes sociales. ¿Quieres un espectáculo?» «Quiero que se eliminen esos animales peligrosos», respondió Stone. De una forma u otra, el alfa gruñó bajo y con advertencia. Todos los agentes llevaron la mano a sus armas. Chen ordenó a sus hombres que se retiraran, aunque el sudor le empapaba la frente a pesar del frío. «Nadie disparará sin mi orden directa». «Chica lobo», llamó Leo acercándose con su cámara. «Vuelve a enseñarles ese truco. Haz que bailen o algo así». Ahora estaba tan cerca que Evelyn podía ver sus pupilas dilatadas a pesar de la creciente luz del día. Estaba drogado con algo, probablemente con valor y polvo. «Leo», le advirtió en voz baja, «no hagas ninguna tontería». «¿Tontería?», se rió. Había un tono de locura en su voz, como confiar en animales salvajes, como pensar que eres especial. Su mano libre se movió hacia el bolsillo de su chaqueta. El movimiento fue sutil, oculto a las cámaras por el ángulo de su cuerpo. Pero Evelyn lo vio. También lo vio el alfa. «Todo el mundo debería saber», anunció Leo en su transmisión, «que los animales salvajes son impredecibles, peligrosos, aunque alguien crea que los controla». Sacó la mano y lanzó algo hacia la liana con un movimiento casual, como si solo estuviera gesticulando. La naturaleza siempre es violenta. Los objetos aterrizaron en la maleza,
pequeños trozos oscuros que parecían cecina. ¿Qué acabas de hacer? La voz de Evelyn se había vuelto mortalmente silenciosa. Nada, sonrió Leo, solo demostrando un punto sobre los animales salvajes y la agresividad por la comida. El guardabosques Johnson dio un paso adelante, sus ojos experimentados escaneando el lugar donde había caído el cebo. Su rostro palideció. Esos no son bocadillos normales. El color, la textura. Strict 9, susurró Evelyn, horrorizada. Lanzaste cebo Strict 9. Demuéstralo, desafió Leo, con la cámara aún grabando. He lanzado un poco de cecina. Si tus lobos adiestrados se la comen y les pasa algo, eso solo demuestra que son animales salvajes que no se pueden controlar, ¿no? La trampa era elegante en su crueldad. Si los lobos se comían el cebo, morirían agonizando ante la cámara, demostrando que solo eran animales. Si Evelyn les ordenaba que no se lo comieran, estaría admitiendo que los controlaba ilegalmente. De cualquier manera, Leo ganaba. Pero había calculado mal una cosa. Los lobos no eran los únicos que lo habían oído. El bosque mismo parecía retroceder. Los pájaros salieron disparados de todos los árboles, con gritos agudos de alarma. Las ardillas chillaban advertencias. Incluso los insectos cambiaron su tono, creando una ola ascendente de sonido que hizo que todos retrocedieran. ¿Qué está pasando?, preguntó Chen, mirando a su alrededor nerviosamente. Evelyn cerró los ojos, sintiendo el pulso de la tierra que su familia había protegido durante generaciones. Has envenenado el terreno del pacto, el lugar de reunión. Así que la bravuconería de Leo se estaba resquebrajando ligeramente. Solo es tierra. No, dijo una nueva voz, antigua, chirriante, pero con una autoridad imposible. Es mucho más que eso. Todos se volvieron. De la sombra de la cabaña salió una anciana nativa americana, con el rostro cubierto de arrugas y los ojos del mismo color ámbar que los lobos. Llevaba un vestido tradicional y un bastón con lobos tallados entrelazados con cuervos en la punta. La abuela Asha. El guardabosques Johnson se quedó sin aliento y, para sorpresa de todos, se inclinó ligeramente. No sabía que aún estabas viva. Sonrió mostrando unos dientes demasiado blancos para su aparente edad. La tierra mantiene a sus guardianes mientras son necesarios, y hoy sus ojos se fijaron en Leo con terrible certeza. Son muy necesarios. Golpeó el suelo con su bastón una vez. El sonido que respondió desde el bosque no era de 36 lobos. Era de cientos, todos los oficiales, todos los periodistas. Incluso Dean Stone retrocedió cuando empezaron a aparecer pares de ojos entre los árboles. No solo ámbar, sino verdes, dorados, plateados, azules. No solo lobos, sino coyotes, zorros, incluso los raros gatos monteses que se suponía que habían desaparecido de la región hacía décadas. La reunión, susurró Evelyn. No es dentro de 11 días, sonrió con tristeza la abuela Asha. No, niña, el linaje de tu madre los ha convocado antes de tiempo, en el momento en que ese chico derramó tu sangre ayer en tierra sagrada. Apuntó con su bastón al cebo envenenado. Y ahora él ha envenenado la misma tierra donde se hizo el pacto por primera vez. El castigo por eso no terminó la frase. No era necesario, porque en ese momento el primer cachorro de lobo, curioso y hambriento, se abalanzó hacia el cebo esparcido. Martes 8 Arsinatuinim, la crisis. No. El grito de Evelyn rasgó el aire de la mañana mientras se lanzaba hacia adelante, pero estaba a 6 metros de distancia. 3 cachorros de lobo de apenas 6 meses. Sus pelajes invernales, aún esponjosos por su juventud, habían llegado primero al cebo envenenado. Eran de la nueva generación, nacidos después del rescate, demasiado jóvenes para reconocer el olor del peligro que sus mayores identificaban. El primer cachorro se tragó el trozo entero. El segundo tomó 2 pedazos. El tercero estaba olfateando en busca de más cuando Luna se abalanzó sobre él, gruñendo una advertencia que llegó segundos demasiado tarde. «Traed mi botiquín de la cabaña», gritó Evelyn sin dirigirse a nadie en particular. Ya estaba corriendo. El guardabosques Johnson corrió hacia la cabaña sin dudarlo. Los periodistas se acercaron, con sus cámaras capturando todo.
La transmisión en vivo de Leo alcanzó los 150,000 espectadores. El primer cachorro comenzó a convulsionar en menos de 30 segundos. El veneno actúa rápidamente, atacando el sistema nervioso y causando espasmos musculares violentos que finalmente detienen el corazón. Evelyn se arrodilló junto al cachorro que se retorcía, con las manos ya comprobando sus vías respiratorias. «No te atrevas», susurró con ferocidad. «No te atrevas a morir». El segundo cachorro comenzó a mostrar síntomas, temblores y luego espuma en la boca. El tercero, que era el que menos había comido, empezó a gemir y su pequeño cuerpo comenzó a temblar. Esto es lo que pasa con los animales salvajes. Leo narraba a su teléfono, con la voz aguda por la emoción. Impredecibles, peligrosos. Mira cómo comen cualquier cosa. Cállate. La voz que rugió no era la de Evelyn, era la de Dean Stones. Su rostro se había vuelto gris al ver sufrir al cachorro. Ni siquiera él esperaba que su hijo llegara tan lejos. Johnson regresó con el botiquín junto con Chen, que había cogido los suministros veterinarios de emergencia de la furgoneta de control de animales. Las manos de Evelyn se movían con precisión experta a pesar de su temblor. «Primero, carbón activado», murmuró mientras llenaba una jeringa. «Absorbe lo que no ha llegado al torrente sanguíneo», dijo mientras le abría la mandíbula al primer cachorro y le echaba el líquido negro por la garganta. Este se retorcía, contorsionando su pequeño cuerpo de tal manera que varios oficiales apartaron la mirada. «Que alguien lo sujete». La abuela Asha se arrodilló a su lado, con sus manos ancianas sorprendentemente fuertes mientras sujetaba al cachorro. «Trabaja, niña. Los antepasados te observan». El segundo cachorro entró en convulsión total. Su espalda se arqueó de forma imposible. Todos sus músculos se tensaron en una contracción titánica. El signo característico del strychnine opus tonus, que convertía al bebé en un rígido arco de agonía. Dazepam, Evelyn ordenó el vial amarillo de 5 milímetros intramuscular. Chen preparó la inyección mientras Evelyn comenzaba las compresiones en el primer cachorro, cuyo corazón se había detenido. La multitud observaba en silencio horrorizada mientras ella le insuflaba aire en su pequeño hocico, bombeando su pecho con un ritmo desesperado. «Vamos, pequeño. Vamos». Los comentarios en la transmisión en vivo explotaron. «Está tratando de salvarlos. Ese bastardo envenenó a los bebés. Que alguien arreste a Leo Stone. ¿Esto es real?» El tercer cachorro, el afortunado que había comido menos, estaba respondiendo al carbón. Sus temblores disminuyeron, aunque sus ojos permanecían muy abiertos por el dolor. Johnson lo sostenía con cuidado, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «El segundo cachorro necesita intubación», dijo Evelyn, sin dejar de hacer compresiones al primero. «Las convulsiones le impedirán respirar». «No sé cómo hacerlo», Chen comenzó. «Te lo explicaré paso a paso. Coge el tubo más pequeño del kit». Mientras le daba instrucciones a Chen para la intubación de emergencia, sus manos no dejaron de trabajar con el primer cachorro. «Bombea, bombea, bombea, respira», el ritmo de la esperanza contra la muerte. El alfa observaba desde 1 metro de distancia. Su enorme cuerpo temblaba con una rabia apenas contenida. Todos los lobos del bosque se habían quedado en silencio, cientos de ojos fijos en la escena. Los otros animales, los zorros, los coyotes, los gatos, se acercaron sigilosamente, formando círculos concéntricos de testigos. «Lo tengo». Chen logró intubar al segundo cachorro. Su pecho comenzó a subir y bajar con respiraciones asistidas. El primer cachorro jadeó. Un sonido diminuto, apenas audible, pero su pecho se movía por sí solo. Evelyn sollozó de alivio y comprobó inmediatamente su pulso. Débil, pero presente. «Atropina», ordenó. «Combate los efectos muscarínicos. 2 miligramos para el primero, 3 para el segundo, ya que es más grande». Tenía las manos cubiertas de espuma, saliva y sangre de donde los cachorros se habían mordido la lengua. No le importaba. Eran sus lobos, su responsabilidad, su familia. Las convulsiones del segundo cachorro comenzaron a remitir cuando el dazepam hizo efecto. Su cuerpo rígido se relajó lentamente, muy lentamente. El tercero estaba ahora sentado, tambaleante, pero vivo,
lamiendo la mano curtida de la abuela Asha. «Lo has conseguido», susurró John Sonson. «Dios mío, lo has conseguido». «Aún no están fuera de peligro», advirtió Evelyn, aunque las lágrimas de alivio le corrían por el rostro. «Necesitan supervisión continua. Quizás diálisis si la función renal los ha salvado». La voz era la de Leo, pero diferente, desanimada. Había bajado el teléfono. La transmisión en directo seguía funcionando, pero enfocada en el suelo. «Realmente los has salvado». «No gracias a ti», dijo Chen con frialdad. Sacó bolsas de pruebas. «Señor Stone, voy a necesitar que vacíe sus bolsillos lentamente». «No lo haré, su transmisión en vivo», Chen lo interrumpió. «Acaba de documentar cómo arrojó lo que usted llamó carne seca, y 3 cachorros de lobo sufrieron inmediatamente una intoxicación grave. Eso es evidencia de envenenamiento de vida silvestre, crueldad animal e intento de terrorismo ecológico, ya que esta es una cuenca hidrográfica protegida». Dean Stone dio un paso adelante. «Oficial Chen, seguramente podemos...» «Señor, su hijo acaba de cometer múltiples delitos graves ante las cámaras y ante 200,000 testigos. El número de espectadores de la retransmisión en directo se había disparado durante la crisis. No hay forma de escapar de esto». A Leo le temblaban las manos mientras sacaba una bolsa de plástico del bolsillo. Con ella cayeron 3 trozos más de cebo envenenado. Las pruebas eran innegables, pero Evelyn ya no miraba a Leo. Estaba mirando al alfa. El enorme lobo se había movido en silencio, colocándose entre Leo y cualquier vía de escape. Sus labios se retiraron, revelando unos dientes diseñados por milenios de evolución con un único propósito. Su gruñido era subsónico, más sentido que oído, vibrando a través de la propia tierra. Todos los humanos se quedaron paralizados. Incluso las cámaras dejaron de moverse. Los ojos del alfa habían cambiado. La antigua inteligencia ámbar seguía ahí, pero detrás de ella ardía algo más antiguo, primitivo, la ira de todo padre que hubiera visto sufrir a sus hijos. Dio un paso hacia Leo. Las gafas de sol de diseño del chico cayeron de su rostro, revelando unas pupilas dilatadas por el terror. «Detenedlo», susurró, y luego más alto, histérico. «Que alguien lo detenga». Nadie se movió. Nadie podía hacerlo. El aire mismo parecía espesarse con la intención depredadora. El alfa dio otro paso, con los músculos tensos como resortes. Todos los lobos del bosque se inclinaron hacia adelante con expectación. Evelyn se levantó lentamente, con los 3 cachorros estables, pero aún necesitados de cuidados. Estaba cubierta de su sangre, su saliva, su dolor. Miró a Leo Stone, el chico que la había atormentado durante meses, que la había golpeado, que acababa de intentar asesinar a cachorros inocentes para llamar la atención en las redes sociales. Tenía una sola palabra que decir, una orden que desataría la justicia o concedería la misericordia. El alfa esperaba. Su enorme cuerpo temblaba por la necesidad de actuar, frenado solo por el pacto que lo ataba a la voluntad de su linaje. Todos esperaban. La elección era suya. Y en ese momento, mirando al envenenador de la inocencia, Evelyn tomó su decisión. Abrió la boca para pronunciar la palabra que sellaría el destino de Leo Stone. Martes 8:30 Tenenin, el clímax. No. La palabra cayó de los labios de Evelyn como una piedra en agua tranquila, propagándose a través de los depredadores reunidos, a través de los humanos, a través del aire mismo. El alfa se detuvo en seco, girando su enorme cabeza hacia ella. En sus ojos ancestrales, ella vio la pregunta. Evelyn dio un paso adelante, colocándose directamente entre el lobo y Leo Stone. El chico que la atormentaba ahora sollozaba, desplomado de rodillas, con la ropa de diseño empapada de su propia orina. «No», repitió ella, esta vez en voz más alta. Su mano encontró la oreja marcada por cicatrices del alfa, con dedos suaves a pesar de la sangre que aún los cubría. «Esto no es lo que somos. Esto no es lo que mi madre me enseñó a hacer. Esto no es el pacto». El gruñido del alfa se hizo más profundo. La confusión se mezclaba con la rabia frustrada. Los cachorros eran sus cachorros. Los cachorros de la manada aún temblaban por el veneno. La justicia exigía sangre.
La ley de la naturaleza exigía venganza. Lo sé, susurró Evelyn, presionando su frente contra la de él. Sé lo que se merece. Pero si lo matas, ellos te matarán a ti, a todos vosotros. Cazarán a todos los lobos de 3 estados y lo llamarán justicia. Señaló a los oficiales, las cámaras, los rifles. Somos mejores que él. Tenemos que serlo. El contador de la retransmisión en directo mostraba 500.000 espectadores. Los comentarios se acumulaban más rápido de lo que nadie podía leer. Ella los está deteniendo después de lo que él hizo. La verdadera fuerza es la misericordia. Esta chica es increíble. Dean Stone recuperó la voz. Oficial Chen, mi hijo necesita protección. Tu hijo, interrumpió la abuela Asha, golpeando el suelo con su bastón, ha violado leyes más antiguas que tu gobierno, pero el puente ha hablado. Miró a Evelyn con algo parecido al orgullo. Ella elige el camino más difícil. El alfa se apartó del contacto de Evelyn. Su gran cabeza se giró para mirar a las manadas reunidas. Una serie de vocalizaciones pasó entre ellos. No eran aullidos ni ladridos, sino algo que no necesitaba traducción. Estaban votando. Todos los lobos, todos los coyotes, todos los zorros se sentaron al unísono. Los gatos monteses se acomodaron en cuclillas. Incluso los cuervos que se habían reunido en los árboles se quedaron quietos. Formaron un círculo perfecto alrededor de los humanos, con cientos de ojos como testigos. El tribunal de la naturaleza. La abuela Ayasha anunció: no matarán, observarán, recordarán. Todas las criaturas aquí presentes llevarán consigo el recuerdo de este momento. Este chico, esta elección. Donde quiera que vaya, haga lo que haga, la naturaleza lo reconocerá. Leo levantó la vista entre lágrimas, con el rímel corriéndole por la cara. Llevaba maquillaje para las cámaras. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Evelyn en voz baja, que todos los animales que encuentres durante el resto de tu vida sabrán lo que hiciste aquí. Todos los perros gruñirán. Todos los gatos sisearán. Todos los pájaros se callarán cuando pases. Nunca volverás a conocer la paz en la naturaleza. El peso de ello se abatió visiblemente sobre Leo. Ser marcado por la propia naturaleza, ser conocido por todas las criaturas como el envenenador de la inocencia, era una sentencia peor que cualquier tribunal humano pudiera imponer. Por favor, susurró, por favor, lo siento. No era mi intención. Solo querías hacerme daño, dijo Evelyn con sencillez. Y cuando eso no fue suficiente, intentaste matar a inocentes, a bebés, para dejar claro tu punto de vista, para conseguir visitas. El agente Chen se adelantó con las esposas. Leonard Stone Jr. queda detenido por crueldad animal agravada, intento de terrorismo ecológico, posesión de venenos restringidos y agresión con pruebas del incidente de ayer. Mientras Chen le leía sus derechos, el teléfono de Leo, que seguía transmitiendo en directo, lo grabó todo. El chico que había entrado en escena con ropa de diseño fue ayudado a ponerse en pie, cubierto de barro, con las mejillas manchadas de lágrimas y destrozado. Pero fueron sus ojos los que la cámara capturó mejor en el momento en que comprendió que el dinero de su padre no podía comprarle la salida de esta situación. Dean Stone se acercó a su hijo. No digas nada, llamaré a los abogados. Señor Stone, le interrumpió Chen, usted también está siendo investigado por conspiración para acosar e intimidar a la señora Hayes, utilizando su posición para organizar esta redada sin la orden judicial o la causa adecuadas. Richardson Blackwood se había acercado a su vehículo, todavía con la carpeta en la mano. El guardabosques Johnson le bloqueó el paso. Va a algún sitio. Creo que tenemos que hablar de los permisos de trampa del año pasado, los que casi matan a estos mismos lobos. Es curioso cómo sigue apareciendo su firma. Los cachorros. Los 3 se estaban estabilizando. El más joven se arrastró hacia Evelyn con piernas temblorosas y se desplomó contra su rodilla. Ella lo recogió y lo acunó contra su pecho, donde su latido se estabilizó gradualmente contra el de ella. 500.000 testigos, dijo alguien, señalando los múltiples teléfonos que ahora transmitían en directo. Esto está en todas partes. La CNN acaba de recogerlo.
Leo estaba siendo conducido al coche de la policía cuando se volvió. Evelyn, por favor, diles que me perdonen. A los animales, diles que lo siento. Todas las criaturas se volvieron para mirarla, el peso de cientos de ojos esperando sus palabras. Ella era el puente, la única que podía hablar ambos idiomas, la que se interponía entre ambos mundos. El perdón no me corresponde a mí. Ella dijo, envenenasteis el terreno del pacto, has intentado asesinar a inocentes. Esa marca no se borra con palabras. Pero entonces hizo algo que dejó sin aliento incluso a la abuela Asha. Se acercó a Leo que seguía sosteniendo al cachorro herido. La policía se detuvo, indecisa. Todas las cámaras siguieron sus movimientos. «Pero puedo darte esto», dijo, sacando algo de su bolsillo. Era la foto que él le había robado a ella y a su madre con los lobos. «Quédatela. Recuerda que la chica a la que intentaste destrozar nunca estuvo sola. Recuerda que se le ofreció misericordia cuando merecía justicia. Recuerda que elegimos ser mejores que nuestro dolor». Se volvió hacia el alfa. «Déjalo ir». El enorme lobo la miró fijamente durante un largo momento. Luego, con deliberada solemnidad, le dio la espalda a Leo Stone. Una a una, todas las criaturas hicieron lo mismo. Cientos de espaldas se volvieron. Cientos de rostros miraron hacia otro lado. El rechazo definitivo. El abandono absoluto. Leo se derrumbó por completo entonces, sollozando mientras se cerraba la puerta del coche de policía. Evelyn miró a las cámaras y a los 500,000 de personas que estaban viendo. ¿Habéis visto lo que ha pasado aquí? ¿Habéis visto crueldad y misericordia, veneno y curación, justicia y perdón? Recordad esto, todos estamos conectados. Cada acto de crueldad se propaga, pero también lo hace cada acto de bondad. Se dio la vuelta para volver a la cabaña con los cachorros, y la multitud de criaturas se apartó como un mar viviente. Pero Chen la llamó. «Señorita Hayes, necesitamos que venga a la comisaría para tomarle declaración y recoger pruebas». Ella se detuvo y miró atrás. «Estos cachorros necesitan cuidados continuos durante las próximas 12 horas o podrían morir. No voy a dejarlos». «Entonces lo haremos aquí», dijo Chen con firmeza. «De todos modos, esto es una escena del crimen». Mientras Evelyn se acomodaba en el porche de la cabaña, con los cachorros en su regazo, los lobos rodeándola y los periodistas preparándose para lo que se convertiría en la entrevista más vista en la historia del estado, Richardson Blackwood hizo un último intento. «Señorita Hayes», la llamó con suavidad, «esta tierra, la lucha de su madre, no tiene por qué continuar. Retiraré todas las demandas. Pagaré el tratamiento completo de los cachorros. Incluso financiaré un santuario adecuado. Solo tienes que firmar». La cabeza de la alfa se giró bruscamente hacia él. Pero no fue el lobo lo que hizo que Blackwood se detuviera a mitad de la frase. Fue el sonido de motores, docenas de ellos, subiendo por la carretera de la montaña. Se acercaba un convoy de vehículos. Pero no eran oficiales, eran camiones, todoterrenos, motocicletas, gente normal. Aparcaron donde pudieron y la gente salió en masa, jóvenes, viejos, de todas las edades. Llevaban carteles: «Proteged el pacto», «La manada de Evelyn», «Los héroes del mal», «Los lobos la salvaron», «Ella los salvó a ellos», «La justicia de la naturaleza». La retransmisión en directo había hecho más que documentar los crímenes. Había iniciado un movimiento. «Señor Blackwood», dijo Evelyn con calma mientras cientos de seguidores rodeaban la cabaña, «creo que debería irse». Pero la abuela Asha contemplaba el amanecer con los ojos muy abiertos. «Niña», susurró con urgencia, «la alineación del solsticio, el envenenamiento de la tierra, tu sangre en la tierra del pacto». Su anciano rostro palideció. «Has desencadenado accidentalmente algo que no ocurría desde hacía 100 años». «¿Qué?», preguntó Evelyn, aunque los cachorros que llevaba en brazos empezaron a gemir de repente, sintiendo algo que los humanos no podían percibir. «La gran reunión. Todas las manadas desde aquí hasta la frontera canadiense. Vendrán todas esta noche». Una semana después, el 17 de diciembre, el sol de la mañana pintaba las montañas cubiertas de nieve con tonos dorados y rosados. Evelyn estaba sentada en el porche de la cabaña,
calentándose las manos con una taza humeante del té de hierbas de su madre. Los tres cachorros, completamente recuperados, ahora retozaban en la nieve fresca, olvidando su experiencia cercana a la muerte en la alegría del juego. Todo había cambiado. La retransmisión viral en directo no solo había documentado un delito, sino que había despertado algo en la gente. Llegaron donaciones de todo el mundo. 3,2 millones de dólares en 7 días. El hashtag #HadCovenantGround se había utilizado 50 millones de veces. Abogados medioambientales ofrecieron sus servicios de forma gratuita. Organizaciones de protección de la fauna silvestre competían por asociarse con ella. La señora Hayes Ranger Johnson se acercó con su uniforme impecable, pero con actitud respetuosa. Firmó los últimos documentos donde él le indicó. Las 500 acres de tierra que su madre había luchado por proteger eran ahora oficialmente el Santuario de Vida Silvestre Covenant, protegido a perpetuidad, sin urbanización, sin casa, sin trampas jamás. Tu madre estaría orgullosa, dijo Johnson en voz baja. Ella siempre soñó con esto. Hizo más que soñar, respondió Evelyn, observando al alfa enseñar a los cachorros a rastrear a través de la nieve. Ella plantó semillas. Se acercó un coche, algo inusual, ya que la carretera estaba técnicamente cerrada a los vehículos no oficiales. Evelyn se tensó hasta que reconoció al conductor. Leo Stone no se parecía en nada al chico de hacía una semana. Había desaparecido la ropa de diseño, el peinado, la arrogancia. Llevaba ropa de trabajo sencilla, botas pensadas para trabajar, no para ir a la moda. Su rostro reflejaba el cansancio de alguien que llevaba días sin dormir bien. Los lobos lo vieron inmediatamente. Todos se volvieron para mirarlo, pero ninguno se acercó. Simplemente lo observaron, como harían durante el resto de su vida. Sé que no soy bienvenido, dijo Leo, deteniéndose a 6 metros de distancia. Pero tenía que hacerlo. ¿He traído algo? Sacó un sobre grueso, de aspecto legal. Mi fondo fiduciario. Todo. 4 millones de dólares. Es para el santuario. Evelyn no se movió del porche. Tu padre ya ofreció dinero. Mi padre está bajo custodia federal, dijo Leo en voz baja. La investigación descubrió años de corrupción utilizando los recursos de la universidad para venganzas personales. La conexión con Blackwood era profunda. Dejó el sobre un tocón de árbol. Este dinero no es suyo, es mío. Era mío. Mi abuela lo dejó para mi educación, pero creo que he aprendido más esta semana que en 4 años de universidad. El dinero no borra lo que hiciste, lo sé. Su voz se quebró. ¿Los cachorros están bien? Han sobrevivido. No gracias a ti. Leo asintió con la cabeza, con lágrimas resbalando por su rostro. Los veo cada vez que cierro los ojos, convulsionando, muriendo, porque quería hacerte daño, porque era celoso, mezquino y cruel. Uno de los cachorros rescatados, el más pequeño, se acercó para investigar a este humano que lloraba. Su madre lo llamó inmediatamente con un ladrido agudo. 200 horas, continuó Leo. Ese es mi servicio comunitario. Pedí hacerlo aquí. Si tú lo permites, sé que no tienes motivos para hacerlo. ¿Por qué? Interrumpió Evelyn. ¿Por qué aquí, donde todo el mundo sabe lo que hiciste? Leo finalmente la miró a los ojos. Porque huir no soluciona nada. Porque tal vez, si trabajo lo suficiente, durante el tiempo suficiente, algún día un animal me mire sin miedo otra vez. El alfa se levantó de donde había estado descansando. El enorme lobo caminó lentamente hacia Leo, que se quedó rígido por el terror, pero no huyó. No podía huir. La marca de la naturaleza lo mantenía paralizado. El lobo le dio una vuelta, dos, olfateando el miedo, el sudor, la resignación, el arrepentimiento genuino. Entonces, para sorpresa de todos, el alfa se sentó directamente frente a Leo y le ofreció su pata llena de cicatrices. ¿Qué está haciendo?, susurró Leo. Te está ofreciendo una oportunidad, dijo la abuela a Ayasha, apareciendo tan silenciosamente como siempre. La misma oportunidad que le ofreció el puente una vez. Elegir mejor, convertirse en mejor. Con manos temblorosas, Leo tomó la pata que le ofrecían.
El alfa mantuvo el contacto durante 3 latidos. Luego se levantó y se alejó. No era perdón, todavía no, pero era un reconocimiento, un comienzo. Lunes, dijo Evelyn de repente, a las 6 de la mañana. Ponte ropa que no te importe estropear. Hay que limpiar la guarida de los cachorros y después de lo que les has hecho pasar, te encargarás personalmente de la gestión de sus desechos. El rostro de Leo se transformó con una esperanza desesperada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes 200 horas para demostrar que eres más que tu peor momento. No las desperdicies. Mientras Leo se alejaba en su coche, el de Marcus lo adelantó. Luego el camión de Tyler y luego la motocicleta de Jake. Todos llevaban palas, guantes de trabajo y suministros. Todos habían sido condenados a servicios comunitarios. Todos habían elegido cumplirlos aquí, enfrentándose a su vergüenza en lugar de huir de ella. Estás construyendo algo, observó la abuela Ayasha, viendo cómo los chicos comenzaban a colocar postes para una nueva valla sin que nadie se lo pidiera. No solo un santuario para los animales. Mamá siempre decía que la curación ocurre en círculos, respondió Evelyn. Los heridos ayudan a los heridos. Los quebrantados enseñan a los quebrantados. Se quedó de pie silbando agudamente. El Alfa y Luna se acercaron, flanqueándola con naturalidad. Además, necesitan aprender lo que protegemos aquí. Todos juntos protegemos. La gran reunión había llegado y se había ido 3 noches antes, miles de lobos de cientos de kilómetros, llenando el valle con sus cantos. Habían venido a renovar el pacto, a reconocer el nuevo puente, a prometer sus propios compromisos con el equilibrio. Evelyn se había quedado entre ellos, ya no completamente humana, ni del todo loba, sino algo intermedio, algo necesario. Ahora, mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, observaba a su extraña nueva manada, tanto humanos como animales, trabajando juntos. Leo acarreando agua, los cachorros jugando, el alfa enseñando, Marcus construyendo, los periodistas documentando, los simpatizantes visitando, todos ellos parte de algo más grande. Su teléfono vibró. 3 universidades le ofrecían becas completas para estudiar veterinaria, un puesto en el estado como enlace con la vida silvestre, contratos para escribir libros, ofertas para documentales, charlas. Los ignoró todos y, en su lugar, sacó el diario de su madre para escribir. 17 de diciembre, el pacto se mantiene. El puente sigue en pie. El trabajo continúa. Hoy el chico que intentó destruirnos pidió ayudar a reconstruirlo. El alfa le ofreció un camino. He aprendido que la misericordia no es debilidad, es la fuerza más difícil de todas. Mamá, tenía razón, nunca estamos solos. Somos parte de la conversación eterna entre lo salvaje y lo domesticado, el miedo y la confianza, la crueldad y la bondad. El santuario vive, tu sueño vive. Y a veces, incluso los envenenadores de la inocencia pueden aprender a sanar. Mientras escribía, el cachorro más pequeño se subió a su regazo, con su corazón latiendo con fuerza contra su palma. El mismo corazón por el que había luchado para salvar. La misma vida que había pendido de un hilo. En algún lugar entre los árboles, un lobo aulló, no con ira ni miedo, sino simplemente para reconocer que el día se acababa. Otros se unieron a él y sus voces se entrelazaron en algo que no era exactamente música, pero tampoco era salvaje. Era el sonido de la coexistencia, del pacto, de la esperanza. Leo Stone, que salió de la madriguera como había prometido el lunes siguiente, se detuvo ante ese sonido por primera vez desde la marca. Una criatura salvaje, un pequeño conejo, no huía de él. Se sentaba a observarlo, como si estuviera reflexionando. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. 6 meses después, solsticio de verano. La verdad sobre Richardson Blackwood era más profunda de lo que nadie imaginaba. La investigación federal desencadenada por esa única transmisión viral en directo descubrió 23 años de terrorismo ecológico sistemático disfrazado de desarrollo. Las trampas legales que casi mataron a los lobos, parte de una red nacional
que tenía como objetivo las tierras protegidas. El patrón era siempre el mismo: envenenar la fauna silvestre, declarar la zona dañada y arrasarla con derechos de desarrollo. 17 santuarios destruidos, cientos de especies desplazadas, miles de millones en beneficios. Pero Blackwood había cometido un error fatal. Había guardado registros, nombres, fechas, sobornos, todos los funcionarios que había comprado, todos los hábitats que tenía como próximo objetivo. Dean Stone era solo uno de los tentáculos de un pulpo que se extendía hasta las cámaras estatales, las agencias federales e incluso los propios grupos conservacionistas. Evelyn se encontraba ahora ante el Congreso, con las pruebas esparcidas sobre las mesas, las cámaras grabando y el mismo colgante en su cuello. Pero todo lo demás había cambiado. Detrás de ella se sentaba una galería inusual. Leo Stone, Marcus, Tyler, Jake, los chicos que habían comenzado como sus torturadores, ahora sus defensores más feroces. Habían pasado 6 meses documentando todo, utilizando sus habilidades en las redes sociales para investigar en lugar de para humillar. El santuario de vida silvestre Covenant fue casi la víctima número 18. Evelyn testificó: mi madre murió luchando contra esta red, aunque nunca supo lo vasta que era. Protegió 60 acres. Hoy, gracias a que la gente decidió mirar más allá, arriesgarlo todo por la verdad, protegemos 50,000 acres en 7 estados. Leo fue quien encontró en el cajón cerrado con llave del estudio de su padre la memoria USB etiquetada como seguro. Podría haberla destruido, proteger el nombre de su familia. En cambio, entró en la oficina del FBI al amanecer, sabiendo que eso destruiría a su padre, pero salvaría cientos de santuarios. El verdadero valor, continuó Evelyn, mirando directamente a las cámaras, proviene de personas comunes y corrientes que decidieron ver más allá de la superficie, que hicieron preguntas incómodas, que arriesgaron sus cómodas vidas por verdades incómodas. El Alfa observaba desde el santuario, su imagen retransmitida en pantallas por toda la sala. A su lado, los 3 cachorros, ahora sanos y de 1 año, jugaban en la hierba veraniega. El más pequeño, el que casi había muerto, se había convertido en el más atrevido, llevando a sus hermanos a aventuras que le habían salido canas a Evelyn. Ahora lo llamamos el puente de la comunidad, dijo. No solo entre los humanos y la naturaleza, sino entre quienes éramos y quienes elegimos ser. Todas las personas que lo ven tienen esa elección cada día. Marcus se puso de pie en la galería. Yo era un matón, filmaba el dolor de alguien para entretenerme. Pero esa misma tecnología, esas mismas habilidades, ayudaron a exponer esta red. Encontramos 17 sitios más de envenenamiento a través de la investigación en las redes sociales. Justicia colaborativa. Tyler añadió: aprendimos que la misma mentalidad de manada que nos hacía crueles podía hacernos protectores. Solo necesitábamos al alfa adecuado. Miró a Evelyn, la presidenta del comité, una anciana de mirada penetrante, y le hizo la pregunta que todos se hacían. Señora Hayes, su familia conocía este pacto desde hacía generaciones. ¿Por qué revelarlo ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo? Evelyn tocó su colgante, pensando en el diario de su madre, la última entrada que había encontrado la semana pasada. El puente no tiene que ver con el poder, tiene que ver con la elección. Cada generación debe elegir entre ocultar el don y mantenerse a salvo o revelarlo y cambiar el mundo. Yo fui una cobarde, elegí la seguridad, rezo para que mi hija sea más valiente. Porque los secretos protegen a las personas equivocadas, respondió Evelyn. Porque el silencio da pie a los depredadores, humanos y de otro tipo. Porque mi madre pensaba que me protegía ocultando la verdad. Pero la verdad nos habría protegido a las dos. La votación fue unánime. Se aprobó la ley de protección del pacto que convierte el terrorismo ecológico en un delito federal con penas mínimas obligatorias. Blackwood pasaría 30 años en prisión. Dean Stone 15. Pero lo más importante es que otros 847 Leo Stones de todo el país se presentaron esa semana, admitiendo haber acosado, haber sido crueles, haber envenenado la inocencia a su manera. Se ofrecieron como voluntarios en santuarios,
limpiaron ríos, plantaron árboles. El movimiento de puentes comunitarios creció. Evelyn miró directamente a la cámara de C-SPAN. Todas las personas que están viendo esto tienen secretos en su comunidad. Corrupción que se esconde detrás de la respetabilidad. Crueldad disfrazada de tradición. Envenenadores de la inocencia que andan libres. Se inclinó hacia adelante, con la fuerza de la alfa en su voz. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente como para aullar, para llamar a tu manada, para interponerte entre los depredadores y las presas, incluso cuando el depredador parece tener éxito y la presa parece insignificante? ¿Eres lo suficientemente valiente como para ser el puente? Los comentarios en la transmisión en vivo explotaron. Mi jefe le está vertiendo productos químicos. Mañana llamaré a la EPA. Hay una pelea en mi barrio. Ya no. Yo era Leo. Ahora elijo ser Evelyn. Hace 6 meses, una chica tranquila recibió una patada en un aparcamiento. Hoy 50 millones de personas estaban dispuestas a contraatacar. El pacto había evolucionado. La manada ya no era solo lobos. Era todo aquel que elegía proteger en lugar de cazar. Los comentarios están abiertos. Comparte tu verdad, encuentra tu manada.